¿Alguna vez te has encontrado sumido en un anhelo incontenible? Una sed profunda y persistente de forjar un lazo trascendente con lo divino, un vínculo que se extienda mucho más allá de la mera adhesión a dogmas religiosos preconcebidos o la ejecución mecánica de rituales prefijados. ¿Has sentido esa lacerante e ineludible sed en lo más íntimo de tu ser, esa imperiosa necesidad de percibir la mismísima voz de la deidad, sirviendo esta de faro y brújula inquebrantable en cada bifurcación de tu peregrinaje vital? Personalmente, me vi inmerso en un punto decisivo en mi camino durante un extenso lapso de mi existencia, un periodo marcado por una profunda introspección. A pesar de adherirme con una escrupulosa disciplina a las preceptivas de la fe que me habían sido transmitidas y de esforzarme denodadamente por conducir una vida de integridad moral intachable, una profunda y persistente desazón roía mi alma desde sus cimientos más recónditos. Observaba con una mezcla de admiración y perplejidad cómo otros fieles narraban sus encuentros vívidos y transformadores con la divinidad, sus pupilas destellando con un fulgor inusual, sus palabras tejiendo relatos de prodigios y metamorfosis que parecían desafiar las leyes de lo ordinario, mientras yo, sumido en el mutismo de mi fuero interno, me interrogaba sin cesar sobre la razón de mi aparente aislamiento y la ausencia de una conexión tan palpable. Esta honda búsqueda, marcada por una inquietud constante y una sensación de incompletitud, me llevó a cuestionar cada faceta de mi travesía espiritual. Me preguntaba con una insistencia casi obsesiva si en realidad estaba abrazando la fe en su totalidad, en su más pura y vibrante expresión, o si, por el contrario, me había limitado a una versión superficial y desprovista de la vitalidad que tanto anhelaba, una mera cáscara de lo que la experiencia espiritual profunda podría ofrecer. Este periodo de introspección fue, sin lugar a dudas, crucial para la metamorfosis que sobrevendría. La pregunta que resonaba con mayor persistencia en las recámaras de mi mente era: ¿por qué esta vivencia de metamorfosis, de cambio radical y profundo me elude con tanta obstinación? ¿Será que existe una esfera de la espiritualidad que aún no he logrado desvelar, un velo que no he rasgado con la suficiente determinación, una dimensión oculta a mi percepción? Ciertamente mi intelecto estaba colmado de un vasto conocimiento teológico, de doctrinas intrincadas y preceptos milenarios. Había estudiado las Escrituras con un ahínco digno de un erudito y asistido a innumerables enseñanzas, sermones y conferencias, absorbiendo información como una esponja. Sin embargo, a pesar de toda esta acumulación de saber y erudición, mi espíritu clamaba con vehemencia por la efervescencia de una vida genuinamente espiritual, una que trascendiera la mera teoría y se manifestara en una experiencia viva y palpable, en una conexión real con lo trascendente. Cumplía con todas las formalidades religiosas, asistía a los servicios con puntualidad, participaba activamente en las actividades de la comunidad de fe, pero mi corazón anhelaba una autenticidad palpable, una realidad tangible que llenara el vacío que percibía en lo más íntimo de mi ser. Esta disonancia entre lo que conocía a nivel cognitivo y lo que experimentaba a nivel existencial generaba una profunda frustración y una creciente sensación de desasosiego. Necesitaba más que conceptos, ansiaba una conexión vital, un encuentro transformador que le diera sentido y un propósito trascendente a mi peregrinar. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento monumental, pero carecía de la sabiduría para dar el siguiente paso en esa senda desconocida. La narrativa que ahora se despliega ante tus ojos desentraña el sendero laberíntico por el cual esa búsqueda incansable, esa incesante sed de una experiencia espiritual más profunda y significativa, me condujo de forma ineludible al descubrimiento de la esencia misma del Espíritu Santo. No lo concebí como había hecho en el pasado como una abstracción doctrinal, un concepto etéreo o una fuerza impersonal y distante, ni mucho menos como una mera representación simbólica, una figura decorativa en el vasto tapiz teológico. Por el contrario, lo experimenté como una presencia vivificante y activa, una realidad tangible que ha reconfigurado la totalidad de mi existencia de una forma irreversible, impregnándola de un nuevo significado y dirección. Aprendí de manera gradual pero constante a sintonizarme con su voz orientadora en cada encrucijada, en cada bifurcación del camino de mi vida, en cada dilema que se presentaba. La trascendencia de esta revelación es tal que sus ecos aún resuenan en cada fibra de mi ser, transformando mi percepción del universo y de mi propio lugar en él, otorgándome una perspectiva completamente nueva y liberadora. Este proceso de discernimiento, este paulatino despojamiento de preconcepciones y velos que cubrían mi entendimiento, abrió las compuertas de mi alma a una verdad inmutable. La deidad no solo habita en los cielos inescrutables, en la vastedad del cosmos, sino que anhela morar en el interior de cada ser humano dispuesto a recibirle,
a abrirle las puertas de su corazón con humildad y fe. Permanece atento porque lo que estás a punto de desentrañar y comprender, este conocimiento que te será revelado, posee el potencial intrínseco de catalizar una revolución trascendental en tu propia senda espiritual, de encender una chispa que ilumine tu camino como nunca antes, guiándote hacia una plenitud que excede toda expectativa y comprensión humana. Te extiendo una cordial invitación para que transitemos juntos a través de mis vacilaciones iniciales, esas dudas que me asaltaban, mis epifanías reveladoras, esos momentos de luz y comprensión, y aquellos instantes cruciales donde el suave, pero inconfundible susurro del Espíritu Santo irrumpió en el silencio más profundo de mi ser, disipando sin dejar rastro toda penumbra que pudiera ensombrecer mi alma, revelando un horizonte de posibilidades infinitas y un propósito divino inquebrantable. Al culminar este periplo, comprenderás con meridiana claridad que tú también estás capacitado para experimentar su guía infalible y su poder trascendente, un poder que te habilitará para vivir una existencia plena y con un propósito divino, una vida que refleje la gloria de lo alto en cada faceta de tu ser, en cada acción, en cada palabra. Prepárate, pues lo que se despliega ante ti no es simplemente un contenido audiovisual o una serie de palabras huecas carentes de vitalidad. Es una invitación tácita a una odisea espiritual de proporciones épicas, con el potencial de redefinir tu universo personal por completo, de transformarlo de una manera que nunca habrías imaginado posible, abriendo dimensiones insospechadas de tu propio ser y del amor divino, un amor que todo lo abarca y todo lo redime. Si te identificas con esta travesía o anhelas seguir explorando las profundidades del espíritu, te invitamos a unirte a la comunidad de palabras de Catherine. Mi peregrinaje espiritual, al igual que el de incontables almas que buscan fervientemente lo sagrado, se inició de una forma que podría considerarse común entre los devotos más sinceros y comprometidos. Con fervor y una dedicación inquebrantable me consagraba a mis oraciones cotidianas, un ritual que, aunque a veces mecánico, me ofrecía consuelo y una estructura a mi día. Acudía con una fidelidad inquebrantable a los oficios religiosos, participando activamente en la liturgia y en la comunión con otros creyentes, buscando en ellos un sentido de pertenencia. Del mismo modo me sumergía con avidez en la lectura de los textos sagrados, las sagradas escrituras, buscando sabiduría, guía y revelación en sus ancestrales páginas, creyendo que en ellas hallaría todas las respuestas. Empero, a pesar de todas estas prácticas exteriores, a pesar de mi compromiso visible y mi disciplina personal que a simple vista podían parecer ejemplares, una sensación de vacío, una inexplicable oquedad persistía en mi fuero más íntimo, como un eco silencioso que resonaba en la vasta e inmensa quietud de mi alma. Era una paradoja que me perturbaba profundamente. Mientras mis acciones externas reflejaban una devoción inquebrantable y una obediencia a los preceptos, mi espíritu clamaba por una realidad que sentía ausente, una vitalidad que no lograba asir. Había oído, por supuesto, innumerables veces acerca de la entidad del Espíritu Santo, su rol y su importancia dentro del canon cristiano. En el ámbito de la teoría teológica, comprendía con claridad que él habitaba en el interior de cada creyente genuino, una doctrina que había aceptado con la razón y el intelecto. Sin embargo, el acto de conocerlo de una forma personal, de una manera profunda, íntima y experiencial, representaba un desafío de magnitudes completamente distintas, un abismo aparentemente insalvable entre el saber meramente intelectual y el experimentar en carne propia. En lo más recóndito de mi ser, en las profundidades de mi conciencia, carecía de una comprensión clara y vívida sobre cómo establecer una relación auténtica, viva y bidireccional con él, una comunión real que trascendiera la mera creencia. Para mí la figura del Espíritu Santo se reducía más a un concepto teológico abstracto, una idea que se estudiaba en seminarios o se debatía en círculos académicos, que a una presencia vital, dinámica y activa en mi cotidianidad, en mi deambular diario en cada paso que daba. Me reconfortaba, quizás como un mecanismo de autodefensa ante mi propia limitación y la frustración que ésta generaba, la idea de que las narraciones sobre una voz divina clara y potente, esas que llenaban los relatos bíblicos y los testimonios de creyentes extraordinarios, eran experiencias reservadas únicamente para individuos de una santidad excepcional, para aquellos elegidos por la divinidad o para los primigenios miembros de la Iglesia primitiva en una era remota y mística. Como si la puerta a tales manifestaciones se hubiera cerrado con el tiempo. Solía musitarme a mí mismo en un susurro resignado que tal vez la divinidad ya no se comunica de la misma forma que en antaño, asumiendo que el tiempo había cerrado esa puerta a la revelación directa y personal.
Era una creencia que hoy, con plena y rotunda convicción, sé que estaba diametralmente, radicalmente alejada de la verdad absoluta. Esta introspección profunda y honesta, este confrontar mis propias limitaciones y preconcepciones, marcó un antes y un después definitivo en mi búsqueda de una conexión más tangible, más palpable, más auténtica con lo espiritual, abriendo mi mente a posibilidades que antes había descartado por considerarlas inalcanzables o exclusivas de unos pocos. Lo cierto es que mi vivencia, ese vacío espiritual que experimentaba, no era en absoluto singular ni una anomalía aislada en el vasto panorama de la fe. Existen literalmente miles, si no millones, de individuos en las congregaciones eclesiásticas alrededor del mundo que están familiarizados con los variados dones y las impresionantes manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos han sido testigos directos o han oído relatos vívidos y conmovedores de profecías impactantes que se cumplen con asombrosa precisión, de sanidades milagrosas que desafían toda lógica médica o del asombroso don de lenguas, una manifestación sobrenatural que sigue operando con poder. Sin embargo, y aquí reside la paradoja más profunda y dolorosa, a pesar de esta familiaridad superficial con los fenómenos del espíritu, nunca han logrado establecer un vínculo íntimo, una relación personal y bidireccional con la persona misma del Espíritu Santo. Yo me contaba sin amajes, sin autoengaños, entre este numeroso grupo de creyentes. Si deseas que más personas descubran este mensaje transformador, por favor, suscríbete a Palabras de Catherine. Poseía información abundante y detallada acerca de sus obras, de sus actos portentosos narrados en las Sagradas Escrituras y en los testimonios contemporáneos, pero tristemente no había cultivado una auténtica amistad con él, una relación de cercanía, confianza mutua y compañerismo. Me sentía como un espectador privilegiado de sus maravillas, un observador distante de su poder, pero no como un participante activo en su obra, ni un amigo en su presencia constante, un colaborador íntimo de sus designios. Esta revelación, esta dolorosa pero necesaria toma de conciencia de mi propia superficialidad espiritual, me produjo una profunda consternación y una creciente inquietud en mi fuero más íntimo. ¿Cómo era posible que después de tantos años profesando una fe que se autoproclamaba viva y transformadora, mi relación con el Creador se sintiera tan impersonal, tan lejana, tan desprovista de la intimidad que mi alma anhelaba con tal vehemencia? Esa frustración interna fue creciendo progresivamente en mi espíritu como una marea imparable que lo inundaba todo, acompañada de un anhelo incontenible de experimentar algo más, algo que trascendiera la superficie de las prácticas religiosas y los dogmas aprendidos de memoria. Deseaba fervientemente vivenciar aquello que otros describían con tanta vehemencia, con tanta convicción y un brillo particular en sus ojos, esa chispa que los encendía. Quería sentir ese fuego ardiente en el interior, esa pasión divina que impulsa a los verdaderos siervos a la acción y al sacrificio. Ansiaba esa guía inequívoca, esa dirección clara que solo proviene de lo alto, y esa paz avasalladora, esa serenidad profunda que todos atribuían sin titubeos a la inconfundible y potente presencia del Espíritu Santo. Quería que mi fe fuera más que una tradición, deseaba que fuera una experiencia vibrante, un encuentro constante con lo divino que diera propósito y plenitud a cada día de mi existencia terrenal. Noche tras noche, en la soledad y quietud de mi aposento, elevaba mis súplicas con un corazón contrito y humillado, una plegaria cargada de anhelo y desesperación, una confesión de mi propia insuficiencia. Oh Dios de mi salvación, clamaba en voz baja con lágrimas que a menudo surcaban mi rostro en la oscuridad de la noche, una oscuridad que parecía reflejar la de mi alma. ¿Por qué no te percibo con claridad si en verdad tu espíritu reside aquí, en este mismo lugar, en mi propio ser? Te imploro con la humildad de un siervo y la urgencia de un alma sedienta. Háblame, guíame en cada decisión, por pequeña o grande que sea. Lléname de tu esencia divina hasta rebosar, hasta que no quede espacio para nada más. Hubo numerosas ocasiones en las que la única respuesta que parecía recibir era un silencio abrumador, un mutismo celestial que se extendía ante mí como un vasto océano de incomprensión y vacío. Y debo confesar con la sinceridad más profunda que la duda, como un espectro sombrío y persistente, llamaba insistentemente a la puerta de mi alma susurrando interrogantes insidiosos. ¿Será que el problema reside intrínsecamente en mí, en mi propia incapacidad de conectar con lo divino, en alguna imperfección intrínseca que me impide escuchar tu voz? ¿Acaso soy indigno de tu manifestación, de tu amor, de tu presencia? Estas preguntas me atormentaban sin tregua, añadiendo una capa de angustia a mi ya convulsa búsqueda y a mi espíritu inquieto. A veces la quietud era tan palpable que se sentía como una ausencia, una confirmación de mis peores temores, de que mi fe era estéril, un desierto sin oasis. Para más contenido que edificará tu espíritu, suscríbete a Palabras de Catherine.
Sin embargo, incluso en esos momentos de aparente mutismo divino, en los que la oscuridad de la incertidumbre amenazaba con engullirme por completo, mi sed espiritual, lejos de menguar o extinguirse, se intensificaba de manera exponencial, volviéndose más acuciante y profunda, como si la sequedad de la ausencia solo avivara el anhelo. Era como si desde las profundidades inescrutables de mi ser, desde ese lugar donde reside la esencia de la conciencia misma, una voz apenas perceptible pero inconfundible susurrara con una dulzura persistente. Hay mucho más, infinitamente más de Dios reservado para ti. Lo que has experimentado hasta ahora es solo un atisbo, una pequeña gota de un océano inmenso de revelación, de poder y de amor inagotables, sin que yo lo supiera entonces, en la ignorancia de mi búsqueda inicial. Ese ya era el suave y persistente susurro del Espíritu Santo. Esa presencia divina que se comunica de maneras insondables y misteriosas, invitándome con una compasión inmensa y una paciencia inquebrantable a emprender la búsqueda de su invaluable y transformadora presencia, a adentrarme en los misterios de su ser. Era una invitación silenciosa, pero poderosa, que resonaba en lo más íntimo de mi espíritu, un llamado que, aunque en ese momento no comprendía del todo en su magnitud, me impulsaba hacia adelante con una fuerza que no provenía de mí mismo, una atracción irresistible hacia la plenitud de lo divino, hacia una comunión que prometía llenar todo vacío. Un encuentro que, sin lugar a dudas, redefinió la totalidad de mi comprensión espiritual y marcó un parteaguas ineludible en mi existencia, manifestándose el día en que tuve acceso, de manera totalmente inesperada y providencial, a una enseñanza que desafió y desmanteló por completo mi esquema mental preexistente, pulverizando las estructuras de mis antiguas creencias, liberándome de cadenas invisibles. Rememoro aquella tarde con una nitidez asombrosa, cada detalle grabado con tinta indeleble en la memoria de mi alma, como si hubiera ocurrido hace apenas unos instantes, con una frescura sorprendente. Me encontraba como tantas otras veces en mi búsqueda infructuosa, navegando sin rumbo fijo por contenidos en línea, casi de forma fortuita o por mero accidente, buscando alguna chispa de inspiración o un atisbo de revelación en la vasta y a veces abrumadora biblioteca de vídeos y sermones disponibles en el ciberespacio. La monotonía de mi búsqueda se rompió cuando de repente mi atención fue poderosamente capturada por la transmisión de una reunión de antaño, una grabación antigua en blanco y negro, donde una mujer dotada de una presencia magnética e hipnótica, una oradora de inmensa elocuencia, se dirigía a una vasta congregación que la escuchaba con un fervor casi religioso. Su voz, potente y a la vez meliflua, resonaba con una autoridad innegable, imbuida de una convicción tan profunda que lograba trascender la barrera de la pantalla, llegando hasta lo más hondo de mi ser con una claridad asombrosa, como si estuviera presente en la misma habitación. Era evidente que no se trataba de una mera oradora, era una profeta, una mensajera de lo trascendente. Nunca antes la había visto, ni había tenido el privilegio de escuchar su voz, pero sus palabras me cautivaron al instante, penetrando directamente en mi espíritu como flechas de verdad, disipando la niebla de mis preconcepciones y revelando una nueva perspectiva. Ella hablaba del Espíritu Santo, no como un concepto teológico distante o una fuerza impersonal, sino como si lo conociera con la más íntima familiaridad, de la misma forma que uno conversaría sobre un amigo entrañable, sobre un confidente incondicional con quien comparte los secretos más profundos y los anhelos más íntimos. Afirmaba con una rotundidad incuestionable, con una certeza que resonaba en cada sílaba, que el Espíritu Santo no era una fuerza lejana e inaccesible, ni una energía etérea y difusa, ni una mera representación simbólica como una paloma o una llama, sino una persona auténtica, real y viva, dotada de una conciencia plena y una voluntad soberana. Lo describía como un ser dotado de sentimientos profundos, de una voluntad soberana y de una mente divina, alguien que anhelaba nuestra compañía con una pasión inmensa, con un amor incondicional que buscaba reciprocidad, que ansiaba ser correspondido. Sin advertirlo, sin siquiera ser consciente de ello, mis ojos se colmaron de lágrimas, no de tristeza o desesperación, sino de un alivio inconmensurable y una revelación inesperada, como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mis hombros. Cada frase que pronunciaba, cada inflexión de su voz parecía estar dirigida específicamente a la fibra más sensible de mi ser, a lo más recóndito y anhelante de mi alma, como si conociera mis preguntas más íntimas y mis luchas más profundas, respondiéndolas antes incluso de que yo las formulara. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte futuros mensajes inspiradores. En un instante cumbre, un momento que se sintió eterno y trascendente, casi como si su mirada penetrante se posara directamente en cada uno de nosotros a través de la lente de la cámara, la oradora declaró con una intensidad sobrecogedora, con una autoridad que resonaba en cada palabra pronunciada.
La divinidad, en su infinita majestad y poder, no busca recipientes de oro resplandeciente ni de plata brillante. No le importan las riquezas materiales ni las glorias terrenales, las posesiones efímeras de este mundo. Él anhela, con un amor inmensurable, encontrar vasos que se hallen completamente rendidos, almas dispuestas a someter su propia voluntad individual a la suya suprema y perfecta. A sus designios inescrutables, aquella afirmación me impactó con la fuerza de un relámpago, un destello de luz que iluminó las profundidades de mi ser, sacudiendo los cimientos mismos de mi comprensión espiritual, derribando viejos paradigmas que había construido con el tiempo, paradigmas que me limitaban. Vasos rendidos, jamás en mi trayectoria de fe, en mis años de estudio teológico, en mis innumerables lecturas de textos sagrados, había escuchado tal concepto formulado de esa manera tan directa y contundente, con esa carga de significado existencial. La idea de la rendición hasta ese momento había sido vaga, teórica, un mero concepto abstracto, pero ahora se presentaba con una claridad abrumadora y una exigencia transformadora. No era una opción, era la esencia misma de la conexión divina, el prerequisito para la verdadera comunión. La mujer, con una elocuencia inspirada que parecía venir de otra esfera, continuó explicando que la aspiración más noble, la meta más elevada y el propósito más sublime para cualquier ser humano consciente y reflexivo consiste en entregar su existencia de manera íntegra, sin reservas ni condiciones, a la voluntad divina, permitiendo así que el nombre inefable de Dios sea glorificado y magnificado a través de esa vida terrenal en cada acción, en cada palabra, en cada aliento, en cada latido del corazón. Era como si aquella oradora, una figura hasta entonces completamente ignota para mí, estuviera en ese preciso instante descifrando el código arcano, el enigma místico que mi corazón había estado buscando con tanto afán, con una sed que me consumía y una añoranza que me carcomía. Sus palabras eran la llave que abría la cerradura de mi espíritu, liberándome de una prisión autoimpuesta. En ese preciso momento, la verdad se reveló ante mí con meridiana y abrumadora claridad. El meollo del asunto, la raíz profunda y persistente de mi vacío interior, no residía en la incapacidad intrínseca de Dios para comunicarse con su creación, para hablarle a sus hijos, sino, paradójicamente, en mi propia reticencia a rendirme verdaderamente, a ceder el control por completo para poder escuchar su voz con nitidez. Hasta ese entonces, sí deseaba oír la voz de Dios, pero quizás en lo más hondo anhelaba que Él pronunciara justo aquello que yo quería escuchar, que sus directrices se amoldaran convenientemente a mis planes preestablecidos y a mis expectativas personales, a mis propios sueños egoístas. Mi voluntad personal continuaba rigiendo mi destino, dictando cada paso, y esa era la barrera insalvable, el muro impenetrable que me separaba de la plenitud. Esta revelación, aunque liberadora en su esencia más pura, fue un golpe duro y contundente para mi ego, un impacto que sacudió mis cimientos, pero era un impacto absolutamente necesario para mi crecimiento espiritual, para mi evolución hacia una verdad más profunda. Comprendí con una dolorosa, pero a la vez liberadora, claridad que la omnipotencia divina, en su inmensurable grandeza y majestuosidad, no podía colmarme plenamente de su esencia, de su vida y de su poder ilimitado, porque yo mismo, en mi obstinación y mi autosuficiencia, estaba excesivamente repleto de mi propio ego, de mis propias aspiraciones mundanas y de mis preconceptos arraigados, de mis propias visiones y planes. Era como un vaso ya lleno de mí mismo, incapaz de recibir más de lo divino, incapaz de ser inundado por su gracia. Mis ideas preconcebidas sobre cómo debería ser mi vida, cómo Dios debería obrar y cómo yo debería ser o comportarme, ocupaban todo el espacio impidiendo la entrada de lo verdaderamente trascendente, de lo verdaderamente transformador. El orgullo intelectual y la autosuficiencia espiritual habían levantado una barrera invisible pero impenetrable entre mi alma y la plenitud de la presencia divina, una barrera que solo yo podía derribar. Visita Palabras de Catherine y suscríbete para un viaje espiritual profundo. Aquel entendimiento me confrontó con mi propia limitación y me impulsó a un acto radical de humildad, a reconocer mi insignificancia frente a la inmensidad del Creador y la pequeñez de mis propias ambiciones. La verdad era ineludible. Para que lo divino fluyera, lo humano debía ceder, debía vaciarse de sí mismo, debía hacerse receptáculo. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, pulsando con una mezcla de arrepentimiento, humildad y esperanza, me arrodillé en ese mismo instante, justo frente a la pantalla donde se proyectaba la enseñanza transformadora, y comencé a orar derramando mi alma con una sinceridad inusitada, una autenticidad que nunca antes había manifestado en mis plegarias. Señor de mi vida, exclamé con la voz quebrada por la emoción, con lágrimas que no pude contener, anhelo convertirme en un vaso completamente rendido a tu voluntad, sin reservas ni condiciones.
Estoy exhausto, Padre, de llevar las riendas de mi propia existencia, de intentar controlarlo todo con mis limitadas fuerzas y mi imperfecta sabiduría. Tómame, te imploro, quebrántame si es necesario, moldea mi ser con tus manos divinas y haz tu perfecta voluntad en mí, que tu propósito supremo se cumpla en cada fibra de mi existencia. Sin objeción alguna, sin resistencia, sin ningún obstáculo de mi parte, fue una oración concisa, breve en palabras, desprovista de elocuencia artificial o adornos retóricos, pero cargada de una honestidad visceral, de una vulnerabilidad profunda, la más sincera que había pronunciado en toda mi existencia, pues provenía de un lugar de genuina entrega y desesperación por un cambio radical. No pedía milagros externos o grandes manifestaciones, ansiaba una transformación interna profunda y duradera. Era una rendición total, un ceder absoluto al control divino, sin reservas ni condiciones, una invitación a que la divinidad asumiera el trono de mi vida y reinara en cada aspecto de mi ser. Para seguir nutriendo tu alma, no dudes en suscribirte a palabras de Catherine. Y entonces, en ese mismo momento de rendición y vulnerabilidad, un acontecimiento extraordinario e inefable se desplegó ante mí, una manifestación que trascendía toda lógica y comprensión humana, desafiando cualquier explicación racional. Mientras aún sollozaba esas palabras de entrega incondicional, una paz inefable, una serenidad que desafiaba toda explicación lógica y terrenal, descendió sobre la habitación. Una calma tan profunda y palpable que casi podía sentirla con mis manos, una serenidad que envolvía mi espíritu como un abrazo invisible, suave pero poderosísimo, proveniente directamente de lo alto. Del trono de la gracia. Mis lágrimas, que segundos antes habían sido expresión de desesperado anhelo y frustración acumulada, se transmutaron de manera espontánea. Ahora eran lágrimas de gozo puro, de un alivio inconmensurable, de una liberación que nunca antes había experimentado en toda mi vida. Por primera vez en mi existencia, sentí la presencia del Espíritu Santo de una manera tangible, indudable e inequívoca. No lo percibí con mis ojos físicos, no hubo visiones espectaculares ni sonidos audibles atronadores, pero su realidad se manifestó en cada fibra de mi ser, en cada célula de mi cuerpo, inundándome por completo con una sensación de plenitud y amor que me dejó sin aliento, embriagado por su gracia. Era una certeza interior, una convicción que no necesitaba de pruebas externas, pues se sentía más real que cualquier cosa que hubiera tocado o visto, más real que la propia realidad tangible. En ese instante supe con absoluta convicción que mi vida nunca más sería la misma. Un nuevo capítulo se había abierto. En ese instante sagrado, una certeza inquebrantable, una convicción que trascendía toda lógica y razón, se anidó de forma permanente en lo más profundo de mi alma, arraigándose como un árbol milenario. Comprendí con absoluta claridad que nunca más me encontraría en solitario en mi deambular por la vida. Había inaugurado no una mera relación religiosa, sino una amistad genuina y profunda con él, una conexión auténtica, viva y recíproca que colmaba el vacío que antes me había consumido y atormentado. Y lo más asombroso es que todo ese proceso transformador se había desencadenado de manera directa a partir de mi rendición incondicional, al ceder por completo y sin reservas el control de mi existencia, al renunciar a mis propios designios para abrazar los suyos, que eran perfectos. Aquella instrucción inesperada recibida a través de la pantalla, en conjunción con ese encuentro divinamente orquestado en la quietud de mi aposento, marcó un punto de inflexión insoslayable, un antes y un después definitivo en mi travesía espiritual, un hito que redefinió mi propósito. No era el final de la búsqueda, sino el alba, el amanecer de una aventura espiritual verdaderamente prodigiosa, en la cual me embarcaría en el profundo y continuo descubrimiento de la identidad, la naturaleza y la esencia del Espíritu Santo, una aventura sin límites, una exploración sin fin. Desde ese día, la curiosidad intelectual se transmutó en una sed incesante del alma, un anhelo irrefrenable de conocerle más, de sumergirme en las profundidades de su ser. A partir de aquel momento trascendental, mi sed por conocer la persona del Espíritu Santo se incrementó exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza impulsora incesante que me motivaba cada día, cada hora, cada instante. Ya no se trataba de un interés académico o una mera especulación teológica, sino de una pasión vital, una necesidad existencial. Me sumergí con avidez y diligencia inquebrantable en el estudio de las Sagradas Escrituras, escudriñando cada pasaje donde se mencionaba su obra y su carácter, y en la lectura de obras espirituales de autores que habían experimentado su poder, procurando comprender con una profundidad nunca antes alcanzada quién es realmente Él. ¿Quién es el Espíritu Santo en su más pura y gloriosa manifestación? Previamente, mis pensamientos acerca de él eran vagos, difusos e indefinidos, asociándolo meramente con la imagen de una paloma descendiendo durante el bautismo de Jesús en el Jordán,
o con las lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles en el glorioso día de Pentecostés. Estos eran solo destellos superficiales de su inmensidad, símbolos que apenas rozaban la superficie de su ser. Ahora una comprensión más clara, más vasta y más profunda se revelaba ante mí. Él es indiscutiblemente muchísimo más que esos símbolos o eventos históricos. Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, coigual con el Padre y el Hijo, pero con un rol distintivo y esencial en la vida del creyente, un rol activo y fundamental. Esta nueva perspectiva me abrió a dimensiones de la fe que antes me eran completamente ajenas e inaccesibles, un universo espiritual inexplorado. No olvides suscribirte a Palabras de Catherine para recibir más inspiración diaria. Él es en su esencia más pura y sublime la mismísima presencia divina habitando en nuestro interior, no como un huésped ocasional o transitorio, sino como un morador permanente, haciendo de nosotros templos vivos, santuarios donde su gloria reside. Es el Consolador prometido por Jesucristo, tal como se encuentra en el Evangelio de Juan, aquel que viene para estar con nosotros perpetuamente, ofreciendo consuelo en medio de la aflicción y paz en la tormenta, en la tribulación, en el caos. Es la fuente inagotable de poder sobrenatural, la dinámica que nos capacita para trascender nuestras limitaciones humanas y obrar más allá de nuestra propia capacidad, realizando lo que humanamente es imposible. Y fundamentalmente es la guía infalible para cada creyente genuino, la brújula celestial que nos orienta en un mundo confuso y desorientado, revelando la voluntad divina en cada encrucijada, en cada paso. Comencé a discernir su presencia y su obra activa a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde el acto fundacional de la creación del cosmos, cuando el Espíritu de Dios se cernía majestuosamente sobre la faz de las aguas primordiales, tal como se describe en Génesis 1:2, infundiendo vida y orden al caos inicial, dando forma a la creación. Su mano creativa se extendió sobre todo lo existente, revelando su participación intrínseca en el diseño de la realidad y en la manifestación de la vida. Su influencia se extendió a las intervenciones en los profetas del Antiguo Testamento, quienes no hablaban por su propia cuenta o sabiduría, sino que proferían sus palabras, muchas veces de juicio y otras de esperanza y redención, inspirados directamente por él con una autoridad que no era terrenal, sino divina. Sus mensajes, que aún hoy resuenan con poder y relevancia, eran el eco de la voz divina a través de instrumentos humanos, hombres y mujeres imperfectos, pero rendidos. Y de manera aún más patente y gloriosa, su manifestación se hizo evidente en el Nuevo Testamento, donde su venida transformó la totalidad del escenario espiritual, inaugurando una nueva dispensación de gracia, de poder y de un entendimiento profundo. Rememoré vívidamente el relato plasmado con asombrosa precisión en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Alrededor de 120 discípulos, embargados por el temor y la incertidumbre ante la ausencia física de su maestro, se congregaron en un aposento elevado, dedicándose a la oración y a la espera perseverante, tal como Jesús les había instruido explícitamente antes de su ascensión. Eran hombres y mujeres comunes, con sus propias debilidades e imperfecciones, pero con un corazón anhelante y obediente, expectantes de la promesa. Súbitamente, sin previo aviso, un estruendo proveniente del cielo, parecido al de un viento impetuoso y recio, invadió el lugar donde se encontraban reunidos, llenando cada rincón con su presencia y su fuerza. Este sonido fue seguido de la aparición visible de lenguas que parecían de fuego, las cuales se posaron distintivamente sobre cada uno de ellos, una señal inequívoca de una investidura divina, de una capacitación sobrenatural. Y todos, sin excepción, fueron plenamente investidos del Espíritu Santo, colmados de su poder y presencia, transformados desde lo más íntimo de su ser. Aquellas personas comunes y corrientes en su esencia, con sus miedos y limitaciones humanas, emergieron de aquel aposento completamente transformadas, convertidas en seres extraordinarios, en heraldos valientes de la verdad, en testigos intrépidos. Pedro, quien previamente había sido presa del miedo y la timidez, llegando incluso a negar a su maestro en el momento de mayor necesidad, ahora predicaba con una audacia y un denuedo inusitados, con una elocuencia sobrenatural que conmovía a las multitudes y las llevaba al arrepentimiento. Y como testimonio irrefutable de este poder divino, en un solo día miles de almas abrazaron la fe, una cosecha espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad, un milagro de conversión masiva. El Espíritu Santo había obrado una transformación radical, no solo en individuos, sino en el curso mismo de la historia de la salvación. El Espíritu Santo había arribado a sus vidas de una forma tan contundente, tan innegable y poderosa, que aquellos discípulos jamás volverían a ser los mismos. La transformación fue radical, profunda e irreversible, marcando un nuevo amanecer para la humanidad.
Aquel suceso, el glorioso día de Pentecostés, marcó el génesis, el nacimiento y el punto de partida de la Iglesia cristiana, no como una mera institución humana sujeta a la imperfección y al error, sino como un organismo vivo y dinámico, impulsado por el poder divino. Fue un momento histórico trascendental, un hito que demostró con irrefutable evidencia cómo cuando el Espíritu Divino habla y provee dirección con su sabiduría y poder, el temor humano se transmuta en una fe inquebrantable y valerosa, y la debilidad humana, con todas sus limitaciones inherentes, en un poder sobrenatural que capacita a los más humildes para realizar obras extraordinarias, desafiando toda lógica. Para continuar desvelando verdades que pueden transformar tu andar espiritual, considera suscribirte a Palabras de Catherine y sé parte de este viaje. Este acontecimiento no constituyó un episodio aislado o único en la historia sagrada, una excepción a la regla divina. Por el contrario, es un patrón constante a lo largo de los siglos, un modelo que se repite. En cada ocasión en que hombres y mujeres de fe han sintonizado con diligencia y han seguido con obediencia la voz inconfundible del Espíritu Santo, sucesos de magnitud inmensa, avivamientos espirituales y movimientos de transformación social han tenido lugar dejando una huella imborrable en la crónica de la humanidad, redefiniendo épocas enteras y culturas. Es la prueba viviente de que Dios sigue operando activamente en el mundo, en el presente con el mismo poder de antaño. Para ilustrar esta verdad, reflexionemos sobre un hecho particularmente significativo en la historia reciente, un testimonio innegable de su continua actividad. En el siglo XX se produjo un evento de singular relevancia conocido como el Avivamiento de la calle Azusa, que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles en el año 1906. Un pequeño pero ferviente contingente de individuos, movidos por una profunda sed espiritual y un anhelo de lo trascendente, decidió con todo el ardor de sus corazones buscar apasionadamente la presencia de Dios, anhelando con vehemencia una manifestación más profunda del Espíritu Santo en sus vidas y en su comunidad. Lo que se inició en el seno de una humilde edificación eclesiástica de madera, un lugar desapercibido y sin pretensiones mundanas, se metamorfoseó en una explosión de fe de proporciones inauditas, un fuego espiritual que se propagó con una velocidad asombrosa por todos los rincones del planeta, trascendiendo fronteras geográficas y barreras culturales. Individuos de los lugares más remotos del globo viajaron incansablemente para experimentar este poderoso mover de la presencia divina, para ser testigos y partícipes de algo sobrenatural y transformador. Posteriormente, con el corazón encendido y el espíritu transformado, transportaron ese fuego espiritual, esa vitalidad renovada a sus respectivas naciones, catalizando avivamientos locales y expandiendo el mensaje del Espíritu Santo a una escala global, demostrando que lo que Dios inicia en un pequeño lugar puede impactar al mundo entero de manera profunda y duradera. Para más contenido que edificará tu espíritu, suscríbete a Palabras de Catherine. El resultado de aquel avivamiento que comenzó en un humilde lugar de oración en Los Ángeles es simplemente asombroso y continúa resonando hasta nuestros días con una fuerza innegable. En la actualidad, las estadísticas más conservadoras calculan que más de 550 millones de creyentes cristianos en todo el orbe pueden trazar su linaje espiritual directamente hasta esa asombrosa manifestación de fe que se gestó en la calle Azusa. Si has leído correctamente, cientos de millones de personas, es una cifra que desafía la comprensión y que atestigua el poder multiplicador del Espíritu Santo. Y lo que es aún más impactante, las estimaciones actuales sugieren que aproximadamente 50,000 nuevas almas se suman diariamente cada jornada a esta vivencia de fe dinámica, palpable y transformadora, buscando la misma conexión íntima con lo divino, la misma plenitud. Estas no son meras cifras estadísticas frías. Representan vidas individuales que han sido radicalmente transformadas, corazones que han sido sanados, destinos que han sido reinscritos por la acción inconfundible del mismo Espíritu Santo que descendió poderosamente en el día de Pentecostés, inaugurando la Iglesia de Cristo con poder y gloria. Su obra no se detiene, sigue expandiéndose con una vitalidad imparable, demostrando que su presencia es tan real y activa hoy como lo fue en los albores del cristianismo. Esta revelación, que ponía en perspectiva la magnitud de la obra del Espíritu a lo largo de la historia, me dejó completamente anonadado, sin aliento, con una sensación de asombro y reverencia profunda. Me percaté con una claridad meridiana, con una convicción que penetraba hasta lo más profundo de mi ser, de que el Espíritu Santo no es un fenómeno del pasado, una reliquia histórica confinada a los libros sagrados o a museos teológicos. Por el contrario, Él ha permanecido activo, operando con poder y manifestándose continuamente a lo largo de todas las generaciones, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días sin cesar.
Y lo más impactante es que incluso en el presente, en este preciso momento de la historia, su voz resuena con un poder incesante, con una persistencia divina en los corazones de aquellos que se muestran receptivos, humildes y dispuestos a escuchar su llamado. Su invitación no ha caducado, su presencia no ha menguado. Él está aquí ahora, tan real y tan potente como siempre, anhelando manifestarse en la vida de quienes le abran las puertas de su alma con fe. La historia en sí misma se convierte en un testimonio irrefutable de su obra constante y su naturaleza inmutable, revelando que la fuente de todo poder y transformación sigue estando accesible para todos aquellos que la busquen con un corazón sincero y rendido. La comprensión profunda de este vasto contexto histórico, que abarcaba siglos de intervención divina, tuvo un efecto profundamente sacudidor y liberador en mi ser. Ya no podía concebir ni remotamente que las experiencias con la entidad del Espíritu Santo fueran fenómenos raros, esporádicos o exclusivos de un puñado selecto de individuos, santos de antaño o figuras bíblicas inalcanzables. Esta concepción limitante se desvaneció por completo, como la niebla al amanecer. Por el contrario, comprendí con una claridad prístina y una convicción inquebrantable que estas vivencias no son una excepción, sino que constituyen el epicentro mismo, el corazón palpitante y la esencia fundamental del cristianismo auténtico y genuino, la verdad misma de la fe. Jesús mismo afirmó con autoridad que era ventajoso para sus discípulos que Él se marchara de la tierra, pues al hacerlo enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para que permaneciera con ellos de manera perpetua, para siempre como un compañero inalienable, un consejero constante. Esta promesa, pronunciada por los labios del Verbo encarnado, incluye inequívocamente el tiempo presente, nuestro tiempo, y de manera específica abarcaba mi propio presente personal, mi propia realidad, mis propias luchas y anhelos, mis propias esperanzas. No era una promesa distante, una verdad teórica, sino una verdad viva para mí aquí y ahora, en este preciso momento de mi existencia. Supe con una certeza inquebrantable, una convicción que se anidó en lo más hondo de mi ser, que estaba iniciando una relación profunda e íntima con la misma entidad espiritual que había operado poderosamente en la vida de Pedro, transformándolo de un pescador temeroso en un predicador audaz que conmovió a multitudes. Era el mismo espíritu que había guiado a Pablo, un perseguidor implacable de cristianos, a convertirse en el más grande apóstol de la historia, un misionero incansable. Era el mismo poder que había encendido los avivamientos que marcaron épocas pasadas, como el de la calle Azusa, y que sigue impulsando los movimientos contemporáneos de fe en el mundo actual con una vitalidad inigualable. No se trataba de un espíritu diferente, ni de una versión diluida o menos potente. Era el mismo Dios, el Espíritu Santo, quien en ese instante se manifestaba de manera tangible y personal en mi vida, invitándome a una comunión sin precedentes, a un viaje de descubrimiento. Y con esa convicción arraigada en lo más profundo de mi corazón, con una determinación renovada y un propósito claro, me dispuse con diligencia a aprender a discernir su voz sutil, pero inequívoca, y a permitir que Él me guiara en cada paso de mi existencia cotidiana, en un proceso de aprendizaje gradual, constante y lleno de maravillas incesantes. Estaba listo para ser moldeado por su divina influencia, para ser transformado a su imagen. Suscríbete a Palabras de Catherine, tu fuente diaria de inspiración y crecimiento. El conocimiento de que el Espíritu Santo es una realidad palpable, una persona viva y que está presente de manera activa en nuestras vidas, fue sin duda una revelación maravillosa, un regalo inestimable que colmó mi corazón de esperanza y una nueva perspectiva. Sin embargo, en ese mismo momento de descubrimiento se presentó el siguiente desafío, uno de magnitudes considerables y complejidad aparente. ¿Cómo lograr discernir su voz distintiva en medio de la cacofonía ensordecedora de tantas otras en este mundo saturado de información, de estímulos y de distracciones? Porque una cosa es saber a nivel intelectual que Él se comunica con sus hijos, que anhela una comunión constante, una conversación. Y otra muy distinta es ser capaz de reconocer con certeza cuando Él te está hablando directamente a ti, en medio del torbellino incesante de tus propios pensamientos, de los innumerables consejos contradictorios provenientes del exterior e incluso de las múltiples distracciones y ansiedades que asedian constantemente la mente humana, creando una barrera. Era como buscar una melodía delicada y apenas audible en medio de un estruendoso concierto de 1000 instrumentos desafinados. Me enfrenté a esta interrogante con una resolución inquebrantable, con la determinación de un buscador incansable, clamando con todo mi ser. Espíritu Santo, te imploro con humildad y fervor, enséñame a escucharte con una claridad meridiana, a distinguir tu voz de todas las demás que intentan confundirme.
Mi espíritu anhelaba esa conexión, esa guía personal y directa que sabía que solo Él podía ofrecer en su infinita sabiduría y amor incondicional. Poco a poco, a medida que perseveraba en mi búsqueda y dedicaba tiempo a la intimidad con Él, fui desentrañando una serie de claves prácticas y esenciales que transformaron por completo mi capacidad para percibir su sutil, pero inequívoco susurro divino. Estas no eran reglas rígidas o fórmulas mágicas, sino principios vivos que se adaptaban a la dinámica de mi relación con Él, creciendo y evolucionando con el tiempo. Permítanme compartirles las más significativas que logré asimilar y que se convirtieron en pilares fundamentales de mi vida espiritual en este sendero de descubrimiento continuo. La primera de ellas, y quizás la más fundamental en nuestro mundo actual, saturado de ruido y actividad incesante, es el valor inmenso del silencio y el establecimiento deliberado de una intimidad diaria con el Creador. En un mundo que parece saturado de ruido incesante, de clamores y de constante agitación, donde las redes sociales, las noticias, las preocupaciones económicas y las responsabilidades compiten ferozmente por nuestra atención, descubrí la imperiosa, casi desesperada necesidad de acallar mi alma, de silenciar las voces externas que me distraían y las voces internas de mi propia mente, con el propósito primordial y exclusivo de escuchar la voz apacible, pero poderosa de Dios. Era en ese silencio, en esa quietud, donde su presencia se manifestaba con mayor claridad, como una melodía delicada que solo puede apreciarse en la ausencia total de cualquier otro sonido perturbador. Comencé a destinar momentos específicos en mi jornada para estar a solas con la divinidad, creando un santuario personal de quietud en la vorágine de mi día a día. Ya sea en las primeras horas del día, cuando el mundo aún dormita en un silencio casi reverencial y las distracciones son mínimas, o bien al caer la noche. Cuando la jornada concluye y la quietud invita a la reflexión profunda, simplemente me dedicaba a permanecer en quietud, sumergido en la presencia divina, sin expectativas ni agendas personales, solo buscando ser y permitir que Él fuera. Al inicio de esta práctica, debo confesar, mi mente divagaba incesantemente como un caballo desbocado sin riendas. Mis pensamientos corrían en todas direcciones, saltando de una preocupación a otra, de un recuerdo a un plan futuro, de una ansiedad a otra. La impaciencia a menudo amenazaba con abortar mi intento, con hacerme desistir, pero perseveré con determinación inquebrantable, recordando el propósito superior de mi búsqueda y la recompensa que esperaba. Aprendí con el tiempo y la constancia a apaciguar mi espíritu turbulento, a respirar profundamente para centrarme y a enfocar mi corazón y mi mente únicamente en Él, en su majestad, en su amor y en su sabiduría infinita. En ocasiones optaba por colocar música de adoración suave y melódica, que con sus armonías celestiales creaba una atmósfera propicia para la meditación y la comunión, elevando mi espíritu. En otras simplemente repetía el nombre de Jesús, el Cristo, con profunda reverencia, devoción y una fe sencilla, permitiendo que su santidad llenara el espacio de mi conciencia y mi ser. La práctica me enseñó que la paciencia es una virtud indispensable en el camino espiritual, un tesoro inestimable. De forma gradual, en la santidad inquebrantable de ese silencio autoimpuesto y en la profundidad de esa comunión íntima, comencé a percibir con mayor nitidez una voz interna sutil, apacible y serena, una que no provenía de mi propia racionalidad o de mis deseos, sino de un lugar más elevado y puro. No se trataba de un sonido audible a través de mis oídos físicos, como una conversación humana o un murmullo, ni de una voz atronadora que me asustara. Más bien era una manifestación en forma de un pensamiento diáfano, claro y espontáneo que emergía desde lo más profundo de mi ser, una idea o una impresión que se presentaba con una autoridad y una certeza únicas e inconfundibles. Muchas veces este pensamiento o impresión venía acompañado de una profunda e inconfundible sensación de paz, una calma que superaba toda comprensión humana, una serenidad que era la prueba irrefutable de su origen divino, de que era Dios hablándome. Comprendí entonces, con una revelación que iluminó mi alma, que el Espíritu Santo es en esencia un amigo íntimo del silencio. Él no grita ni compite con el ruido ensordecedor del mundo. Cuando logramos acallar el estruendo incesante del mundo exterior con sus demandas y distracciones, y el bullicio persistente de nuestra propia mente con sus preocupaciones y divagaciones, su voz se vuelve incomparablemente más nítida, más clara y comprensible, como un cristal que se limpia meticulosamente para permitir que la luz pase sin impedimentos. En la quietud se encuentra la clave para la audición espiritual, el secreto para escuchar lo inaudible. Para seguir nutriendo tu alma, no dudes en suscribirte a Palabras de Catherine. Al sumergirme con renovada devoción y un corazón abierto en las Sagradas Escrituras,
La palabra inspirada de Dios, noté un cambio trascendental en mi interacción con sus páginas. Aquellas palabras escritas que antes a menudo me parecían meramente informativas, como un libro de historia antigua o un compendio de leyes arcaicas, o incluso distantes y ajenas a mi realidad y mis desafíos cotidianos, comenzaron a cobrar una vida, una vitalidad y un significado completamente nuevos y profundamente personales. Era como si el velo que las cubría se disipara, revelando su esencia divina y su propósito eterno. Pasajes que en ocasiones previas me habían resultado complejos, enrevesados o de difícil interpretación, de repente parecían dirigirse con una exactitud asombrosa a mi situación particular, a las circunstancias exactas que estaba atravesando en ese preciso momento de mi vida, ofreciendo consuelo o dirección específica con una precisión inigualable. Era como si el autor divino, el Espíritu Santo mismo, estuviera allí a mi lado, en mi aposento, susurrándome la esencia y el propósito exacto de cada significado, revelando verdades ocultas que antes me eran inaccesibles, desvelando misterios. La Biblia dejó de ser un simple texto para convertirse en una conversación viva, un diálogo constante y bidireccional con la sabiduría del cielo, una fuente inagotable de revelación. Su lectura ya no era una obligación tediosa, sino un deleite, una fuente inagotable de revelación, de vida y de inspiración transformadora. Adicionalmente, y este es un punto de importancia capital para discernir la verdad de la ilusión, para separar lo genuino de lo espurio, la Biblia se transformó en el patrón inmutable, en el criterio infalible y en el filtro inquebrantable para reconocer con certeza la auténtica voz del Espíritu Santo, la que proviene directamente de Dios. Este principio es fundamental e innegociable. El Espíritu Santo jamás, bajo ninguna circunstancia, se contradice a sí mismo ni a la verdad revelada en las Escrituras, que es la verdad absoluta. Cualquier dirección, cualquier impresión, cualquier inspiración que Él susurre a mi corazón siempre, sin excepción alguna, estará en perfecta armonía, en completa alineación y consonancia con los principios inmutables y la verdad eterna contenida en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta e incuestionable. Por ejemplo, si en un momento de oración sentía una dirección específica, mi primera acción, mi acto reflejo instintivo, era contrastarla con diligencia y sin prejuicios con lo que las Sagradas Escrituras enseñan, para verificar su autenticidad. Si aquello que creía escuchar fomentaba virtudes como el amor incondicional, el perdón, la verdad, la pureza, la justicia, la bondad, la paciencia o cualquier otra cualidad inherente que emana directamente de la divinidad, entonces tenía la certeza, la convicción inquebrantable de que provenía de Dios, que era su voz hablándome con claridad y amor. Y por el contrario, si esa supuesta voz me inducía a la confusión, al temor infundado, a la injusticia, al egoísmo o contradecía de alguna manera lo que la Biblia establece con claridad meridiana, entonces sabía con total convicción que no era la voz del Espíritu Santo, sino otra influencia, una voz engañosa. Qué inmensa tranquilidad y qué sosiego profundo me proporcionó comprender esta verdad fundamental y liberadora. La Biblia, la palabra de Dios, se convertía así en una suerte de mapa celestial, un compendio de rutas y direcciones que delineaban el camino de la vida con una precisión asombrosa. Mientras tanto, el Espíritu Santo era la luz divina que me asistía en la interpretación de ese mapa, revelando sus profundidades y permitiéndome aplicarlo de forma precisa, práctica y efectiva a mi propia existencia concreta, a mis desafíos y oportunidades del día a día, a cada encrucijada. Era como tener un manual de vida y a la vez un guía personal que lo interpretaba y me acompañaba en cada paso. La sensibilidad a sus impresiones sutiles es otra clave fundamental, un aspecto que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de lo espectacular, de lo grandioso y evidente. A menudo en nuestra limitada comprensión humana, esperamos que la divinidad se manifieste con una voz audible, resonante y atronadora, o a través de señales dramáticas y espectaculares que no dejen lugar a dudas, que sean innegables para los sentidos físicos. Anhelamos ver grandes prodigios que nos confirmen su presencia, pero Él a menudo elige un camino diferente, más discreto, pero igualmente poderoso. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte futuros mensajes inspiradores. Sin embargo, aprendí a través de la experiencia y la revelación que en la vastísima mayoría de las ocasiones Él se comunica a través de lo simple, de lo apenas perceptible, de lo que a primera vista podría parecer insignificante o trivial. El profeta Elías descubrió esta verdad trascendental en el monte Horeb, cuando se dio cuenta de que la majestuosa presencia de Dios no se manifestaba en el estruendo de un terremoto que partía las rocas, ni en la furiosa borrasca del fuego impetuoso, ni en la fuerza arrolladora del viento desatado, sino en un silbo apacible y delicado, una suave brisa, un murmullo apenas audible que susurraba al alma. Fue entonces, al comprender este principio fundamental, cuando comencé a prestar una atención minuciosa,
una escucha atenta y deliberada a esas pequeñas, pero persistentes impresiones internas que surgían en mi conciencia como destellos de luz en la oscuridad. Podía ser una idea recurrente de contactar a una persona específica para ofrecerle una palabra de aliento o una ayuda práctica que yo ni siquiera sabía que necesitaba. O una sensación de desasosiego, una inquietud inexplicable en mi espíritu cuando estaba a punto de tomar una decisión que no era la correcta, actuando como una señal de advertencia interna. O por el contrario, una corazonada repentina, un impulso inusual que me instaba a realizar un acto de bondad desinteresada, a ir más allá de mi zona de confort habitual, a amar a otros. Estas sutiles impresiones eran el Espíritu Santo obrando, dirigiendo, protegiendo y capacitando. Esas impresiones, que en un principio parecían tan sutiles, tan efímeras y casi insignificantes, que podrían haber sido fácilmente descartadas como meros pensamientos pasajeros o fruto de mi imaginación, resultaron ser en innumerables ocasiones el Espíritu Santo guiándome con una precisión asombrosa, con una sabiduría que superaba con creces mi propia capacidad de discernimiento y razonamiento humano. Permítanme compartirles un ejemplo vívido que ilustra esta verdad de manera contundente y personal. Un día, mientras me dirigía en mi vehículo hacia mi lugar de trabajo, inmerso en la rutina diaria y los pensamientos cotidianos, sentí una fuerte e inusual inclinación interna. Casi un impulso irresistible a modificar mi ruta habitual, sin que hubiera una razón lógica, un motivo aparente o una circunstancia externa visible que justificara tal cambio. Podría haberlo ignorado como solía hacer con otras intuiciones, pero decidí confiar y obedecí ese impulso interno, a esa pequeña pero persistente voz que resonaba en mi espíritu. Más tarde, para mi asombro y consternación, me enteré de que precisamente a la hora en que yo habría estado transitando por ella, había ocurrido un grave accidente de tráfico en la autopista que usualmente tomaba, un incidente de grandes proporciones que habría afectado seriamente mi trayecto y quizás mi propia integridad. La piel se me erizó al darme cuenta de la providencia divina, de la protección invisible que me había envuelto. Comprendí con una claridad escalofriante, con una sensación de gratitud profunda e inexpresable, que esa pequeña voz interior, esa sutil impresión que había honrado con obediencia, me había protegido de un peligro inminente, de un riesgo potencial que desconocía por completo. Fue una lección inolvidable sobre la importancia de la obediencia a lo que parece insignificante, a lo que no se percibe a simple vista. A partir de aquel día, mi perspectiva sobre las pequeñas cosas se transformó radicalmente. Empecé a honrar y a seguir esos impulsos divinos, esas corazonadas, incluso en las decisiones más insignificantes y aparentemente triviales del día a día, sin cuestionarlas con mi lógica limitada. Si sentía la necesidad de ofrecer una palabra de aliento a alguien, un simple comentario amable o un gesto de apoyo en un momento oportuno, lo hacía sin dudar, sin que mi lógica interviniera para cuestionar la pertinencia o la necesidad. Si percibía la impresión de revisar algo 2 veces, ya fuera un documento importante o un detalle menor, lo revisaba con esmero, con una diligencia inusual, confiando en que había una razón divina para ello, una verdad oculta. Y una y otra vez, con una consistencia que solo podía ser sobrenatural, se confirmaba que estas decisiones, que iban más allá de mi propia lógica o razonamiento humano, eran aciertos divinamente inspirados, pasos certeros en un camino que no era el mío, sino el trazado por el Altísimo con sabiduría perfecta. Era Él, el Espíritu Santo, el verdadero arquitecto de mi sendero, guiando mis pasos con una sabiduría inagotable, incluso en lo más cotidiano y aparentemente trivial de mi existencia, transformando lo ordinario en un reflejo de lo extraordinario, lo mundano en lo sagrado. Mi vida se convirtió en un testimonio viviente de su dirección constante, y cada pequeña obediencia abría la puerta a una mayor manifestación de su poder y su amor, forjando una relación de confianza cada vez más profunda y significativa. No olvides suscribirte a Palabras de Catherine para recibir más inspiración diaria. Estas prácticas constantes y deliberadas que se convirtieron en el pilar inamovible de mi nueva forma de vida, fueron forjando en mí con una paciencia divina un oído espiritual progresivamente más sensible, más afinado y más receptivo a las sutilezas de la voz divina. Es crucial recalcar que este desarrollo no ocurrió de la noche a la mañana como un evento mágico o un regalo instantáneo. Fue por el contrario un proceso orgánico y continuo que demandó una considerable inversión de tiempo, una consistencia inquebrantable en mi disciplina espiritual diaria y una humildad genuina para reconocer mis propios errores, mis desvíos y mis momentos de flaqueza, aprendiendo valiosas lecciones de cada uno de ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo, en su infinita paciencia y su inmensurable bondad, se reveló como un maestro inigualable, un pedagogo divino,
educándome gradualmente en su peculiar, sublime y a veces misterioso lenguaje, adaptándose a mi ritmo y comprensión. No me impuso lecciones difíciles o inaccesibles, sino que me guió con ternura y comprensión, ajustándose a mi ritmo de aprendizaje y madurez espiritual. En algunas ocasiones, su voz se manifestaba con una fuerza y una convicción palpables, corrigiéndome en algún aspecto de mi vida con un amor profundo e incondicional, pero con una firmeza inquebrantable como la de un padre que anhela lo mejor para su hijo, incluso cuando la corrección es dolorosa. Su guía era siempre para mi bien supremo, incluso cuando implicaba confrontar mis propias fallas y debilidades. Incluso hubo momentos en los que experimenté su dirección creativa de una manera asombrosa y completamente inesperada. Ideas innovadoras, soluciones ingeniosas y perspectivas completamente nuevas a problemas complejos y aparentemente insolubles, surgían en mi mente después de periodos de oración profunda y meditación, tan brillantes y perspicaces que yo, por mi propia cuenta y limitada capacidad intelectual, jamás las habría concebido. Era como si la sabiduría divina se derramara directamente en mi entendimiento, iluminando mi mente con un conocimiento que trascendía lo humano. Aprendí a atribuirle el mérito y la gloria a Él por esas inspiraciones divinas, reconociendo que no provenían de mi propio ingenio, sino de una fuente superior y trascendente. Y cuanto más lo hacía, cuanto más reconocía su autoría y le daba la honra que le correspondía, más profusamente fluían esas ideas y soluciones, abriendo un canal inagotable de creatividad y discernimiento, una fuente inagotable de inspiración. Era una experiencia verdaderamente emocionante, una aventura constante que mantenía mi espíritu en vilo y mi corazón encendido. A medida que mi conexión con el Espíritu Santo se profundizaba, descubrí que su influencia no se limitaba a la guía personal o a la inspiración creativa. Su presencia activa en mi vida comenzó a transformar mi carácter, puliendo mis imperfecciones y fortaleciendo mis virtudes. La paciencia, que antes me era esquiva, comenzó a enraizarse en mi ser. La humildad, una cualidad que me costaba abrazar, se manifestaba con mayor naturalidad, y el amor, ese amor incondicional que tanto anhelaba dar y recibir, florecía de una manera que nunca creí posible. No era un esfuerzo meramente humano, era el fruto de su obra en mí, una manifestación de su poder transformador. Este proceso de santificación interna, de crecimiento espiritual, es un testimonio viviente de que el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos capacita para vivir una vida que honra a Dios en cada aspecto, en cada interacción. Nos dota de dones espirituales que nos permiten servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes. Descubrí que estos dones no son para exhibición personal, sino para el beneficio mutuo, para el servicio desinteresado. Desde palabras de sabiduría que traen claridad en momentos de confusión, hasta discernimiento para comprender las realidades espirituales ocultas, pasando por el poder para orar por sanidad o liberación, el Espíritu Santo equipa a los creyentes para ser agentes de su reino en la tierra. Y lo más hermoso es que cada don, cada manifestación de su poder siempre está envuelto en el amor, el mayor de todos los dones, porque Él es la personificación del amor divino. Así mi vida dejó de ser una búsqueda solitaria y se convirtió en una constante danza con lo divino, una comunión activa y vibrante que impregna cada momento, cada decisión. La invitación de Dios a esta profunda intimidad con su Espíritu no es exclusiva para algunos, es una invitación universal, un llamado que resuena en cada corazón que anhela más allá de lo superficial. Él no discrimina por edad, ni por trasfondo cultural, ni por posición social, ni por nivel de conocimiento teológico. Su deseo es morar en cada uno de nosotros, revelarse y transformarnos desde adentro hacia afuera. El camino puede tener sus desafíos, sus momentos de silencio aparente y de prueba, pero la recompensa es incomparable. Una vida llena de propósito divino, de paz que sobrepasa todo entendimiento, de gozo inefable y de una fortaleza que nos permite afrontar cualquier adversidad. No se trata de una religión rígida, sino de una relación viva, un caminar diario en comunión con el Creador. Te animo a que si te sientes identificado con esta búsqueda, con este anhelo profundo, abras tu corazón con humildad y le pidas al Espíritu Santo que se manifieste en tu vida de una manera nueva, tangible y poderosa. Él es fiel y si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. Recuerda que no se trata de méritos o de obras, sino de una rendición sincera y una fe sencilla, una invitación a que Él tome el control absoluto. Permítete ser un vaso vacío, un recipiente dispuesto a ser llenado hasta rebosar con su gloriosa presencia. Si anhelas vivir una fe que vibre con poder y propósito, y experimentar la guía divina en cada instante de tu existencia, no te quedes fuera. Este es el momento de unirte a la conversación que cambiará tu vida para siempre. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine y prepárate para desatar tu potencial espiritual.
El viaje más emocionante de tu vida apenas comienza.